Listo. Estoy en pantalla, ¿no? Ya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Ay, Señor, qué bonito es nuestro Dios, qué lindo es nuestro Dios, amén. Qué lindo es nuestro Señor. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Ponemos un poquito más bajo para que podamos, se pueda escuchar, porque me han dicho que se escucha muy bajo el micrófono, y bueno, para poderlo escuchar bien, vamos a leer la palabra, amén. Le damos la bienvenida a todos los que están mirando el vídeo. Les quiero decir que estamos en el Hotel Nuevo Baleares, aquí en Palma de Mallorca. Estamos muy felices, muy contentos, porque Dios está abriendo esta puerta y Dios va a hacer grandes cosas aquí en Palma, amén. No estamos en Inca, estamos en Palma ahora, amén. Nosotros estamos con la iglesia madre en Inca también en Mallorca, pero en otra ciudad. Esta es la ciudad de Palma, donde estamos ahora. Y damos gracias al Señor por todo, amén. Vamos a leer la palabra que se encuentra en el Salmo 37, del versículo 1 hasta el 6. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a esperar que los hermanos busquen, porque es bueno que lean junto con nosotros. 36, pastora. 37, capítulo 37, del 1 al 6. Vamos. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mal camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Aleluya. Acá el Señor nos está diciendo muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, preguntamos a Dios por qué nosotros no tenemos, por qué nosotros no podemos, por qué nosotros estamos pasando esta situación, cuando vemos gente mala, vemos gente que hace daño, vemos gente que no es lo que no es lo que Dios quiere que se comporten, que no se comportan como a Dios quiere. Vemos gente que blasfemia contra Dios, vemos gente que hace daño contra su prójimo y están prosperados y parece que la vida le va color de rosa. Y muchas veces nosotros nos preguntamos o le preguntamos a Dios, vamos a la comunión con Dios con la queja, ¿no? Vamos a la comunión con Dios con la queja, diciendo, Señor, ¿por qué nosotros vivimos de esta manera? Y ellos, mirá, les sobra dinero, les sobran cosas, andan en yate, en aviones, viajan a todos lados, tienen vacaciones, no sé, cuántas otras cosas más que estás anhelando. O tal vez tienes salud y tú estás pasando por un momento de enfermedad, por un momento de que tu cuerpo no responde bien. Y entonces decís, pero ¿cómo puede ser aquel? Yo he escuchado muchas veces, ¿por qué aquel que es un adúltero, es un fornicario, es una persona que no hace bien, que quizás engaña, estafa, qué sé yo, cuántas cosas puede hacer? Y me han dicho, ¿por qué él puede estar bien y yo no? Mirá cómo yo estoy, mira. Y entonces nosotros tenemos aquí la respuesta. El Señor dice, no te impacientes a causa de los que hacen mal, de los que viven indebidamente, pero lo tienen todo. Dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Cuando nosotros estamos diciéndole esas cosas al Señor, estamos sintiendo envidia. Estamos sintiendo envidia, le estamos dando lugar a un espíritu inmundo. Por eso tenemos que saber pensar y qué confesamos con nuestra boca. Porque el enemigo enseguida coge lo que estamos confesando con la boca y nos va a poner en dificultades debido a eso que hemos dicho. Y nos va a incentivar más a la envidia y nos va a mostrar más gente que hace esto, más gente que hace lo otro, más gente más mala. Y vos que... No, mi hermano, no, mi hermana, no confieses esas cosas. Y realmente no podemos decir que no estamos exentos de esto.
realmente nuestro corazón, nuestra mente puede sentir esto. El enemigo tira el dardo de la envidia y nosotros podemos cogerlo y podemos sentirlo. No es para acusarte, no es para condenarte. Dios no quiere eso, Dios no nos está diciendo eso. Dios nos está diciendo la manera de qué tenemos que hacer para que esto no nos duela. Y la manera del rechazo a estas cosas, amén, del rechazo a la envidia. Nosotros podemos pasar por esto, pero que no nos haga efecto, amén. Él dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba ellos pasarán, dice, serán cortados. ¿Saben? La palabra es justa. Hoy estábamos hablando con Marilú y yo decía que el Señor hoy estuvo hablando en esta semana conmigo de que nosotros no somos motivadores, no somos personas que venimos solamente a motivar. Es claro que Dios es el gran motivador de nuestras vidas, Él es el mayor motivador que podemos tener, pero Él quiere enseñarnos. Y a veces para enseñarnos tiene que corregirnos. A veces tiene que decir, no, esto que estás haciendo no es lo que tenés que hacer. Como en el caso el Señor está diciendo, no te impacientes, no tengas envidia de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando lleguen los tiempos finales, la cizaña que creció con el trigo va a ser cortada y echada al fuego. En cambio el trigo va a ser llevado al lagar, a ser cuidado. Lo que el Señor nos quiere decir es que los malos se irán al infierno y los que hicieron la voluntad del Padre irán al cielo. Amén. Entonces, si vos estás pasando por un proceso de envidia, que nos puede pasar, mis hermanos, no estamos exentos. Esta carne tira, y esta carne a veces nos lleva al deseo de eso. ¿Pero qué? Mirá cómo está, y nosotros estamos así. No cambiemos nuestra mentalidad. Pensemos como Jesús. Jesús tenía misericordia de todo, aún del malo, aún del injusto, aún del que hacía mal, aún del que se comportaba. Él tenía misericordia. Amén. De los grandes pecadores Él tenía misericordia, porque Él tuvo misericordia del cobrador de impuestos, que era despreciado, que era odiado, porque no era querido por los romanos porque no era romano, y no era querido por los judíos porque sí era judío, pero estaba a favor de los romanos. O sea, estaba con el peor de los pecadores, vamos a decir, con el que engañaba a sus propios hermanos, con el que mentía a sus propios hermanos. Por eso los fariseos decían, no puede ser que este sea Dios, porque Dios no haría estas cosas. Sí, Dios lo hace, porque Dios conoce los corazones, y Dios sabe que ese hombre que con él que estuvo, él se iba a arrepentir. Un tal Mateo se arrepintió, Zacarías se arrepintió. ¿Qué te quiero decir? Que Dios sabe. Entonces, nosotros tenemos que tener misericordia de esa gente que la vemos que actúa mal. Misericordia, porque si no cambian, no escuchan la palabra de Dios y no hacen lo que Dios dice, se convertirán en esa cizaña que serán llevadas al fuego, serán llevadas al infierno. Amén. Y tenemos que tener misericordia de eso. Dice, porque serán prontamente cortados y como hierba verde se secarán. Se secarán porque estarán en el fuego, estarán en el crujir de dientes. Amén, como dice la palabra. Aleluya. Pero dice, confía en Jehová. Confía. Lo primero que el Señor nos está diciendo, para una actitud de cambio, cuando viene esta prueba de envidia, de celo, de ver que el impío hace el mal y sin embargo crece, prospera, anda bien, tiene títulos, qué sé yo, tiene cosas que nosotros no podemos alcanzar. Cuando viene esto, dice, confía en Jehová. No te bases en tu propia prudencia, como dice el proverbio, no te bases en tu fuerza, no sigas incentivando a la envidia, al enojo contra ese que tiene y que puede. No, confía en Dios. Y dice, y haz el bien. Nosotros no tenemos que convertirnos a ellos se tienen que convertir a nosotros. Nosotros no podemos cambiar de actitud. Por más que ellos estén bien y veamos que todo a ellos les va bien y a nosotros todo nos va mal.
No tenemos que cambiar, tenemos que seguir haciendo el bien. Porque dice, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo y Él es quien nos apacentará. Él es nuestro, Él es el pastor por excelencia. Él nos va a apacentar, Él nos va a hacer habitar en la tierra. O sea, que vamos a estar bien, que vamos a hacer, que nuestra vida va a dar un vuelco de 180 grados. Y lo que tenemos, como hablábamos con Marilu, todo lo que tenemos que agradecer al Señor. Amén. Y tú dices, sí, pastora, pero ese tiene de todo, mirá, se compra casa, tiene muchas fincas, tiene coche, tiene todo, y yo no tengo ni dónde vivir. Y tú dices, ¿por qué esta desigualdad? El Señor dice, tranquilo, confía en mí. Dios nunca nos va a dejar en la calle, Dios nunca nos va a desamparar, siempre nos va a dar algo. Pero también tenemos que ser agradecidos. Miren, yo viví mucho tiempo en la iglesia, ¿saben? Y era feliz, inmensamente feliz. Yo le oraba al Señor por una casa, pero no vino enseguida. Me tardó 1 año y 4 meses el Señor para darme una casa, viviendo ahí. Yo le decía, Señor, a mí me gustaría estar en una casa, yo quiero mi casa, quiero mi lugar. Éramos 2, estábamos viviendo en un local. Era incómodo un poco, pero nosotros le agradecíamos al Señor. Yo siempre le agradecía al Señor. Nunca me quejé ni nunca dije, mirá, que él se compró casa, el otro se compró casa. Amén. ¿Y yo qué, Señor? Yo te estoy sirviendo. No, nosotros no hacemos nada para cambio. El estar siguiendo a Cristo no es un canje. Yo te sigo, pero vos, Señor, me tenés que hacer esto. No es un canje. Con Dios no hacemos canje. Dios nos va a dar mucho más de lo que esperamos, de lo que pensamos, porque lo hizo conmigo. Me dio una casa a estrenar, una casa preciosa, con diseño. Me dio todo lo que necesitaba. ¿Amén? No tuvo problema el Señor en darme en abundancia. Pero si yo hubiera sido una persona envidiosa y hubiera dicho, y yo estoy aquí, en este local, y mirá, tiene humedad. ¿Saben cuántas veces yo decía, Señor, respiro humedad? Y yo decía, Señor, yo quiero respirar aire fresco. Pero el Señor me decía, tranquila, esto no es para morirte. Esto es un proceso nada más. Un proceso nada más. ¿Amén? Entonces tenemos que saber y ser agradecidos con eso. Yo fui muy agradecido, muy agradecido. Yo le decía, Señor, yo me levantaba en las mañanas, miren, yo tenía que armar un sofá y volverlo a armar en la mañana porque tenía que ser así, y todos los días. Y yo a veces decía, Señor, yo me siento cansada de tanto cerrar y abrir. Bueno, y el Señor me decía, no te quejes, no tengas problemas. Entonces yo me sentaba en una sillita y miraba todo y yo decía, gracias, Señor. Que saben, tenía un techo, porque cuando yo era niña, cuando yo tuve mis añitos de crecer, yo crecí en una calle, yo crecí en una plaza, mi mamá nos llevaba y mi mamá con su amor, su bendito amor, que a veces lo he contado esto, pero es bueno que lo recordemos. Mi mamá nos decía a nosotros, todos los chicos lloraban cuando se iban de la plaza, no querían irse, claro, querían estar en los juegos. Y mi mamá nos decía, mirá, ustedes tienen la bendición, ustedes se quedan todo el tiempo hasta que se cansen en la plaza. Ustedes no se tienen que ir, ustedes están en la plaza. Y nosotros nos sentíamos privilegiados con esas palabras de mi mamá. Nosotros les decíamos a los chicos, ustedes se van, pero nosotros nos seguimos amacando, estamos en el tobogán. Estábamos que nosotros nos hacía, mi mamá a nosotros nos hacía sentir los reyes. Y los otros iban a su casa, a su camita. Nosotros dormíamos en un banco de la plaza. Fue muy duro, muy duro. Pero mi mamá decía esas cosas y nosotros nos sentíamos reyes. Nosotros nos bañábamos en el bebedero de la plaza, donde sale el agüita así. Ahí mamá nos lavaba la cabecita, nos lavaba las manos, nos lavaba el cuerpo. Lavaba hasta los pañales, porque en el tiempo de mi mamá, mi hermano era pequeñito y mi mamá tenía que cambiarle pañales y los lavaba en el bebedero porque eran todavía los pañales de esos de tela que se usaban, ¿no? Bueno, hemos vivido, imagínense, yo tenía ahora un techo sobre mi cabeza, mi hijo nunca le faltó el techo, nunca.
Entonces ya era mucho. Entonces yo estaba agradecida, yo me sentaba en el local y decía, gracias Señor, tengo un baño para ir, me puedo bañar, puedo ir al baño, tengo una cocinita donde cocinar, tengo mis cositas, claro que estaba agradecida. Y eso el Señor quiere, que nosotros, ¿por qué? Porque dice, y te apacentará la verdad, Él siempre nos va a dar, Él siempre no nos va a hacer faltar nada. Cuando nosotros somos agradecidos, aún mucho más. ¿Amén? Dice el Señor, los otros días nos decía el Señor que Él muchas veces cuando nosotros no estamos escuchándolo, aún nos bendice, nos da esas gotitas de lluvia para que podamos respirar, para que podamos tener. Imagínate cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Él, Él da lluvia en abundancia, la lluvia tardía y la lluvia temprana. Amén. Aleluya. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse en Jehová? ¿Qué es? Tú dices, pastor, ¿y cómo hago para deleitarme en el Señor? Búscalo en oración, sea agradecido, decirle que lo amás. No estés con el Señor por un canje, no estés con el Señor porque te va a dar. ¿Sabes? Muchos estuvieron por los panes y los peces cuando los 5.000 comieron, que dice la palabra. Vinieron 5 panes y 2 peces y el Señor dio de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. No sé, habría 15.000, 20.000 personas con niños y mujeres. Y Él le dio de comer a todos. Pero esos vinieron por los panes y los peces porque eran los mismos que gritaron después en Jerusalén, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que no seamos como eso. No vengamos a los pies de Cristo solo por los panes y los peces. Yo te puedo asegurar que Dios no te va a hacer faltar nada. Dios es tan bueno, Dios es tan generoso, Dios es tan amoroso, mis hermanos, mis hermanas, que Dios no te va a hacer faltar nada. Deleítate, búscalo a Él, dile, Señor, yo sé que estoy en tus manos, las mejores manos. Yo sé, Señor, que mis sueños, ¿sabes? Él quiere que tengas sueños, Él quiere que sueñes y sueñes en grande porque tenés un Dios grande. Y tú vas a decir, sí, pastora, pero yo estoy viviendo como vos en un local, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a soñar? Sí, soñá, porque el Señor te va a dar la salida de ese local a una casa preciosa, a un lugar como lo hizo conmigo. No va a ser acepción de personas. Yo no he hecho nada para que Dios me haga eso. Simplemente le creí y no me quejé. Fue mi postura. Él me enseñó cómo yo tenía que actuar y yo hice. Porque Él dice en su palabra, no es a tu manera, sino a mi manera. Yo hice a la manera de Dios y Dios me respondió. Amén. Y dice, deleítate. Nosotros tenemos que deleitarnos en Él, buscarlo en amor, en darle la gloria, darle la honra, la alabanza, todo a Él. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tenés en tu corazón? ¿Qué les has pedido? ¿Qué les han pedido al Señor? ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieras el Señor te lo va a dar. Te lo va a dar. Te lo va a dar. Él dice, si te deleitas en mí, si me buscas de corazón, de verdad, y en espíritu me buscas, porque Él es espíritu, nosotros tenemos que lograr buscarlo en el espíritu. ¿Y qué es buscarlo en el espíritu, pastora? No es buscarlo con un propósito carnal, no es buscarlo solamente porque quiero cambiar del local a la casa. Ay, sí, yo quiero eso. Eso es buscarlo por los panes y los peces. Eso es buscarlo por lo material, por lo económico. Dios te va a dar todo, porque de Él es el oro y la plata de esta tierra. Él te va a dar todo, pero Él quiere que lo busques en amor, en espíritu. Que tú estés orando y buscándole en el espíritu, alabando. Estuvimos alabando, adorando a Dios para buscarlo a Él, para que Él se haga presente. Dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaría en medio, y Él está en medio de nosotros, porque Él lo prometió, amén. Y Él quiere eso, que tengamos una relación con Él, que tengamos conversación, que tengamos, Señor, mira, me gustaría esto, ¿qué te parece? Yo le hacía, yo me levantaba, me acuerdo, me sentaba en la sillita de la iglesia y yo le decía, Señor, ¿sabes? Me gustaría que esto, me gustaría aquello, me gustaría, y le puedo asegurar que cada cosa que le dije me gustaría, el Señor me la ha cumplido y me la está cumpliendo, porque ahora me siento en mi casa y veo mi casa y miro y digo, ay, Señor, pensar que hace un año atrás yo estaba viviendo en el local, pensar que hace
2 años atrás vivía en la casa de un hermano en una habitacioncita pequeña de prestado. Amén. Pero el Señor es grande y misericordioso y nos lleva. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Otra vez nos dice, confía en Él y Él hará. Encomienda tu camino. ¿Qué es encomendarle el camino? Decirle, Señor, ¿por dónde quieres que ande? ¿Qué querés que haga? Ahora yo estaba orando aquí en la adoración y le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿es este el lugar? ¿Es esto lo que querés? ¿Es este el sitio? ¿Vos querés que yo esté aquí? Aunque estas sean cosas de Dios y uno diga, ¿cómo Dios no va? No, nosotros tenemos que encomendarle igual, porque a veces las cosas parecen que son de Dios, pero no son de Dios. Entonces tenemos que encomendarle, decir, Señor, ¿es verdaderamente esto lo que querés? ¿Es aquí donde me querés en este día, en este momento? Porque el Señor, al encomendarle, al decir, bueno, acá tenés, Señor, ¿por dónde me querés guiar? ¿Por dónde me querés llevar? Entonces Él dice, confía en Él y Él hará. Ahora yo le oré esto, ¿no? Yo hoy oraba esto y decía, Señor, ¿estás seguro? ¿Es esto lo que vos querés? Yo ahora le encomendé, ya le oré, le pedí. Ahora Él hará, porque yo estoy confiando en Él, porque yo confío en Él. ¿Amén? Ahora, yo ya me encomendé, como hice la oración. Entonces ahora yo confío en Él. Ahora espero la respuesta de Él. Y Él me va a decir si sí o si no. ¿Amén? En esto doy un ejemplo, porque esto ocurrió esta mañana, pero puede pasar en cualquier cosa, ¿no? Y dice, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto es algo importantísimo. Los que hacen iniquidad, empezamos el tema diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y el Señor dice, yo exhibiré tu justicia. Todos aquellos que hacen iniquidad irán donde tienen que ir si no se arrepienten. Pero yo exhibiré tu justicia como la luz. Aquellos que te hacen mal, aquellos que te dañan, aquellos que buscan no tu bien sino el beneficio propio. Por eso debemos aprender a ser dadivosos, a dar, a compartir, a todo lo que tenemos poderlo dar, poder compartir, poder ayudar en todo lo que esté al alcance de nuestras manos, porque el Señor dice, si actuamos así, Él exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Él vendrá a nosotros y nos dará la bendición y le mostrará al malo, al que nos hizo daño, al que nos estuvo hostigando, que no estamos bajo ninguna hostigación que Dios no nos ponga. ¿Amén? Y eso el Señor te está hablando. Toda persona que nos haga daño, que nos quiera tener de esclavos, nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos e hijas del Rey de reyes y Señor de señores. Él no va a permitir que nadie nos ponga el pie y nos aplaste. Él no lo va a permitir, mi hermano, mi hermana. Si lo estás permitiendo tú, porque no te sientes hija, porque no te sientes hijo, porque te sientes esclavo, porque dices, ay, tengo que sufrir esto por amor a Cristo, tengo que sufrir. No, vamos a sufrirlo, la carga que nos ponga el Señor va a ser ligera y liviana. Nosotros no vamos a llevar más carga de la que podemos llevar, dice el Señor. Amén. Y nosotros tenemos que darnos el valor de hijos e hijas. No somos esclavos. Fuimos liberados por la sangre de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de las cosas mundanas. Ya no somos esclavos de nada de eso. Somos libres por la sangre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Libres somos por la sangre de Cristo. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos. Marilu, si puedes después, cuando termine la oración, apagarlo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor, para poderla llevar por obra, Señor. Ya no somos esclavos, Señor. Somos libres. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada nos va a poner en esclavitud.
Nada nos va a llevar a la esclavitud. Sí, Y si tenemos que hacer un confiamos en ti, mi servicio Dios bendito. a alguien, si tenemos que trabajar, es nuestro empleador. Sí, Señor. Nosotros somos empleados, no esclavos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.